La característica del BIOS UEFI de Gigabyte llamada Perf Drive podría serte de ayuda para exprimir un poco más de rendimiento en tu PC Master Race. Perf Drive es una nueva opción en las placas base de Gigabyte lanzada en 2023, que permite a los usuarios optimizar y maximizar el rendimiento de sus CPUs Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación. Durante este video vamos a ver qué modos ofrece y así puedas tomar una mejor decisión en cuanto a cuál es el mejor para tu sistema. ¿Qué placas base Gigabyte lo tienen? Placas base para CPU socket LGA1700 de chipset Z790 y B760. Pero la optimización en Z790 es ligeramente diferente del B760 debido a un conjunto de chips diferentes, sin embargo tienen el mismo concepto de configuración para operación con todos los núcleos. ¿Qué opciones podrían estar disponibles para seleccionar? Dependiendo del CPU, algunas de las siguientes opciones estarán disponibles. Unleash requiere refrigeración líquida de circuito abierto de primer nivel. El modo Unleash maximiza el rendimiento de la CPU sin límites. Optimization. Este modo apunta a un equilibrio entre alto rendimiento y temperaturas razonables. Acelera todos los núcleos, pero no hasta su límite absoluto, manteniendo todo estable y lo suficientemente fresco para la mayoría de las tareas. Instant 6 GHz, solo para Z790. Este modo lleva a las CPUs Intel Core i9, específicamente de los modelos K, a una velocidad de reloj potencial de 6 GHz en 2 cores. Da prioridad al rendimiento bruto, pero probablemente funcionará a mayor temperatura y puede requerir de una refrigeración de primer nivel. Spec Enhance. Este modo aumenta la frecuencia turbo de los Performance Cores, núcleos de rendimiento, para aumentar el rendimiento, mientras mantiene los Efficiency Cores, núcleos de eficiencia, en su configuración predeterminada. Es un buen término medio entre la Optimization y el Instant 6 GHz. E-Core Disable. Este modo desactiva los E-Cores, Efficiency Cores, por completo, asignando todos los recursos a los P-Cores. Esto puede mejorar el rendimiento de un solo núcleo en algunos juegos y aplicaciones, pero el rendimiento general puede no ser tan bueno como el de Optimization o Spec Enhance, debido a la falta de procesamiento de múltiples núcleos. Además, esta es la opción que podrías utilizar cuando uses el CPU cooler de fábrica, ya que el consumo de energía podría ser más bajo. Para las placas con chipset B760 ofrece múltiples modos de trabajo preestablecidos para varios niveles de enfriamiento de la CPU. Max Turbo. Esa es otra opción que a veces te podrá aparecer y con la cual se recomienda tener un excelente sistema de enfriamiento para el CPU, ya que esta opción intentará que todos los cores núcleos alcancen el Turbo Max Clock. Bueno, mejor explicado imposible. ¿Qué podría ser lo mejor para juegos y procesamiento rápido? Para la mayoría de los usuarios, Optimization ofrece el mejor equilibrio entre rendimiento y estabilidad para juegos y tareas pesadas. Proporciona buenas velocidades de reloj sin sacrificar el margen térmico. Si tienes una refrigeración excelente y priorizas el máximo rendimiento, especialmente en escenarios de un solo núcleo, Instant 6 GHz podría ser tu elección. Sin embargo, estate preparado para temperaturas más altas y una posible inestabilidad. Spec Enhance es un buen compromiso entre alto rendimiento y temperaturas manejables, y podría valer la pena probarlo si deseas un poco más de potencia que Optimization, mientras mantienes todo un poco más fresco. Por lo general, no se recomienda E-Core Disable para juegos o uso general, ya que puede traer problemas de rendimiento en ciertos juegos y para el rendimiento en general. ¿Qué es mejor para jugar? Realmente depende de la optimización del juego, pero recomendaría seleccionar el modo según el enfriador de CPU o el CPU cooler que tengas instalado. ¿Cómo se desactiva Perf Drive para poder configurarlo manualmente? Elige la opción predeterminada que es Optimization. No hay forma de desactivarla. Antes de seleccionar una opción en particular, asegúrate de intentar cumplir con lo siguiente. PC libre de polvo. Buena circulación de aire en el gabinete. Tener en cuenta donde tienes localizado el gabinete de tu computadora en el cuarto influirá en las temperaturas dentro del gabinete. La temperatura del cuarto donde tienes la PC, recomendable tener refrigeración. Tener un sistema de enfriamiento por agua con los CPUs que realmente lo necesiten. Fuente de poder de al menos 1000 watts o con 850 watts podría ser posible, pero hay muchos otros factores a tener en cuenta. Tener actualizado el BIOS en la descripción de este video, y aquí les dejo un enlace al video de cómo utilizar el BIOS de placas bases Gigabyte. También sería buena idea que te hayas vuelto por este otro video de los problemas del CPU Intel i9 de la 13ª y 14ª generación. Ahora sí procede a tomar una decisión informada gracias a los datos expuestos en este video. Espero que esta guía te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Si les gusta este tipo de contenido, smash ese botón de like, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.